Nos vamos inmediatamente ahora a la Cámara de Representantes. Nos atiende su presidente, don David Racero. Representante, buenos días. Buenos días, Julio, a la mesa de trabajo y a los oyentes. Representante, usted comparte con el presidente que estamos en este momento viviendo un golpe blando. Bueno, el golpe blando da para explicar un proceso que se puede adelantar dentro del Congreso, que entra por la Cámara de Representantes en la Comisión de Acusaciones, que ante un proceso que puede ser penal u otro, porque en la Cámara de Representantes, en la Comisión se puede tramitar hasta por indignidad, un proceso en el cual puede haber un golpe político en el Congreso, auspiciado por un debate que desborda justamente las condiciones de derecho. Eso es un golpe blando, un golpe político como ha pasado en otras democracias en Sudamérica. Y uno ve y escucha constantemente a algunos miembros de la oposición, por ejemplo el expresidente Andrés Pastrana, que ha sido muy caluroso, por no decirlo de otra manera, al momento de presionar. Ya está hablando hasta de no solamente hacia el presidente, sino hacia Francia Márquez, que es los dos que fueron elegidos en las pasadas elecciones. Asimismo, el ex candidato Fico, que radica ante la Comisión de Acusaciones una denuncia, entre otros. Es un debido procedimiento, eso está contemplado en la ley, nadie está diciendo que no tiene el derecho de hacerlo. Pero tal vez esa presión que puede generarse en la Comisión de Acusaciones, lo que propiciaría más bien en un ejercicio de rompimiento de la coalición política, en un ejercicio de generar una inestabilidad social en el país en torno al presidente Gustavo Petro, puede ir generando unas condiciones para que se pueda tramitar un golpe de congresistas dentro del Congreso, Cámara de Representantes, que después pasaría al Senado. Eso es una posibilidad, Julio, es una posibilidad, no lo estamos inventando nosotros, hay unos que ya están planteando esa opción, ¿no? Y creo que en ese sentido el presidente lo que hace es proyectar un horizonte temporal a futuro, a decir, eso es una posibilidad, y si tenemos esa posibilidad como horizonte, pues hay que actuar en consecuencia con esa opción, y pues por eso mismo nos pide adelantar una serie de acciones, como no frenar la agenda legislativa, seguir impulsando más como el tema de la movilización social constantemente para hacer pedagogía con los ciudadanos y refugiarnos en los ciudadanos, que al fin y al cabo son los que están anhelando un cambio, entre otras. Presidente, el golpe blando o no golpe blando terminó afectando los proyectos, que es al fin y al cabo lo que quiere el gobierno, sus ministros, su presidente. Y es que unos cambios importantes se produzcan en la justicia, en la política, en la salud, en las pensiones. Y por supuesto se debatan y unas cosas pasarán, otras no pasarán. Pero por cuenta del episodio del embajador en Caracas, pues se congeló todo. Usted mismo ayer dijo que los proyectos pues entraban al congelador. Y el ministro pues tenía otra opinión ayer, el ministro del Interior, y es que los proyectos seguían. ¿Al fin qué? ¿Entran al congelador o siguen? Cada proyecto tiene su particularidad, Julio. Yo hacía alusión especialmente a la reforma a la salud, y lo digo con unas evidencias concretas. El jueves pasado empezó el debate de la reforma a la salud plenaria, y poco a poco fuimos viendo cómo se fue desbaratando el quórum, propiciado un poco por la oposición, se fue retirando, no planteó el debate, estábamos votando impedimentos, duramos casi 4 horas votando impedimentos, imagínense, no terminamos de surtir la votación de impedimentos, que es el momento inicial antes de empezar el debate de fondo, y se fueron retirando, se fueron saliendo de todos los partidos, también se salió el Chitre, parte del Verde también se salió, y ahí es donde yo planteo, bueno, ¿cuáles son las condiciones realmente para que se origine el debate? Es que eso es lo concreto, y yo como presidente de la Cámara debo velar por eso. Esa es mi responsabilidad, y por eso, si bien a hoy se estaba contemplado la discusión desde las 8 de la mañana, Julio, y así le informé a toda la plenaria desde el jueves pasado para discutir todo el día la reforma a la salud, yo considero que debemos avanzar tal vez de un poco no tan afanados. De por sí en la plenaria de la Cámara hemos sido muy respetuosos con los tiempos, hemos dado todas las garantías, Julio. Yo no he
pupitrado ningún proyecto, no he engavetado ningún proyecto, se acabaron las jugaditas que antes nos tenían acostumbrados presidentes de las corporaciones. Todos los debates se tienen que tramitar y yo como garante de la presidencia tengo que dar garantías para esa discusión. Sí, Entonces corrimos la plenaria para las 2 y hoy vamos a avanzar todavía votando impedimentos. Yo creo que si avanzamos con la votación de impedimentos, pues poco a poco pues vamos entrando en la discusión sin afanes. Cuando yo me refería al tema de congelar es sin afanar. Y fíjese, Lucas, pero representante, espéreme porque me está dando la impresión que usted está escurriendo el bulto. Es decir, usted ayer dio unas declaraciones absolutamente claras y es que todas las reformas sociales entraban al congelador. Minutos antes de que usted diera esas declaraciones, nosotros hablamos con el ministro del Interior que dijo que las reformas seguían adelante. Después de que usted dijo que las reformas entraban en el congelador, se publicó el orden del día con una de las reformas en la cabeza, la reforma a la salud, y después el presidente de la República dio la instrucción de que las reformas seguían. ¿No será más bien, representante, presidente, que usted se disparó solo, dio unas declaraciones que no estaban concertadas con el gobierno nacional y le tocó echar para atrás? No, Lucas, no hay ningún tipo de contradicción. Déjeme decirle con toda sinceridad, de por sí yo le había hablado con el ministro Velasco que era importante darse un día o 2 días más para la reforma a la salud. Mire, tenemos una situación, la reforma laboral que se está tramitando en Cámara, en la Comisión Séptima, hemos tenido 2, 3 días donde tampoco se presenta el quórum. Es que eso es muy diciente, Lucas, es que eso no me lo estoy inventando yo. Y parte de los argumentos que han dicho algunos de los congresistas, pues varios tendrán varias razones, ¿sí? Entre ellos discusiones internas de los partidos que siguen dando las discusiones internas, Lucas. Algunos partidos están declarando independencia, unos, por ejemplo, el Partido Conservador ya salió a decir que respaldaba la reforma pensional, no lo hizo con la reforma laboral, pero internamente los partidos tienen discusiones muy fuertes, porque es que dentro de los propios partidos hay congresistas que apoyan las reformas. Se hicieron elegir en campaña apoyando estas reformas, diciendo que hay que cambiar el modelo de salud, laboral, pensional, entre otras. Y hay otros congresistas de esos propios partidos, conservador, la U liberal, que están más alejados de las reformas o del gobierno y dicen que no la van a aprobar. Internamente los propios partidos están en discusiones muy álgidas. Yo los he invitado muy respetuosamente, porque eso es una decisión de cada partido, no ni más faltaba, que pudieran dejar en libertad a los congresistas, porque es que los congresistas nos debemos a nuestros electores, no a los jefes de los partidos. Es sano para la democracia que el congresista pueda votar a conciencia, conforme considere o no debe apoyar o no la reforma. Eso está en discusión en cada partido. Y lo concreto, Lucas, es que la reforma laboral que se viene agendando en Comisión Séptima desde la semana pasada no se tramita. Y parte del argumento, ¿cuál es? Porque todavía tenemos una discusión muy vasta, mucho ruido con la reforma a la salud. Entonces fíjense que hoy no se agendó la reforma laboral, porque cada reforma tiene su particularidad. La reforma laboral no se agenda para la Comisión Séptima. Hacemos lo propio con la reforma a la salud, sin ningún tipo de afán, Lucas, sin ningún tipo de afán. Eso ha sido nuestra directriz desde la presidencia de la Cámara. No creo que hoy se agote la discusión con la reforma a la salud. Vamos con tiempo. Una reforma tan importante como esa tiene que tener toda la discusión. Y la reforma pensional, que hasta la semana pasada se radicó la ponencia, todavía no ha sido agendada en la Comisión Séptima de Senado. Entonces, si se da cuenta, cada reforma tiene su proceso, tiene sus tiempos y no hay ningún tipo de contradicción. Aquí hay que mirar la particularidad de cada cosa y es mi deber como presidente de la Cámara garantizar la discusión y, por supuesto, velar para pues sacar adelante las reformas, que es nuestro compromiso con el país. Sí, presidente, pero pues usted mismo lo ha dicho, las circunstancias políticas han ido cambiando. La semana pasada, sin que esta crisis llegara al punto en el que está hoy, ya tenían muchas dificultades para aprobar los proyectos, no tenían quórum. Así que por eso le quiero preguntar si la decisión del presidente de la República es continuar con la discusión de estos proyectos, ¿usted no teme que la consecuencia directa sea entonces que se los terminen hundiendo? Marcela, eso puede pasar. En el Congreso, que es completamente, digamos, tiene una sabiduría propia y es autónomo, ya ha pasado. Mire cómo se tuvo que retirar la reforma política. O mire cómo la reforma tributaria, el gobierno la radica con una expectativa de recaudo de 40 billones y termina saliendo del Congreso con 20 billones. Entra el Plan Nacional de Desarrollo con 200 artículos y sale con 370 porque el Congreso lo nutre, lo reconstruye, lo afina, quita unos artículos, pone otros.
Creo que este Congreso ha sido un Congreso absolutamente deliberante, argumentado, por supuesto, de todo tipo de congresistas, unos más que otros, y eso puede ocurrir, y eso está bien. Es que lo que yo planteo es que no podemos tenerle miedo al debate democrático, que sea la sabiduría del Congreso la que determine si una reforma se aprueba o no, o cualquier tipo de proyecto. La oposición, no hay ningún proyecto de oposición que yo no haya agendado en plenaria, por supuesto, porque tienen todo el derecho, y creo que eso es lo sano democráticamente, y creo que vamos madurando en eso. Es un riesgo, Marcela, es un riesgo que se pueda modificar, que se hunde, que se aprueba. ¿Qué creo yo? Si usted me pregunta de manera personal, yo creo, y en eso sigo siendo absolutamente optimista, que las reformas se van a tramitar. Porque yo sí creo que mayoritariamente hay un Congreso que sí es consciente que el país necesita cambios, que es consciente que las cosas no pueden seguir igual. Algunos congresistas querrán moderar un poco más ese cambio, otros congresistas serán un poquito más radicales, normal como en toda democracia. Eso sí, la bancada del Pacto Histórico, a la cual pertenezco, y el gobierno nacional al cual apoyo, no va a permitir que se tramiten unas reformas que diga la palabra reforma, que diga la palabra cambio para que nada cambie. Eso sería engañar al pueblo colombiano. Y hacia ese camino tampoco nos podemos dejar llevar. Que se modifique tanto el articulado, el proyecto inicial, que termine un Frankenstein ahí, que al final no se sabe qué cambia, o peor aún, que deje todo tal como está. Eso no lo podemos permitir, es engañar a nuestra gente, y es mejor ser sinceros y decir, retiramos una reforma, la aplazamos para el próximo semestre, que caer en esos engaños para la ciudadanía. Pero insisto, hay un Congreso que ha aprobado el Plan Nacional de Desarrollo. Es el Plan Nacional de Desarrollo de verdad más avanzado que ha tenido la historia del país. Hay que decirlo, aunque suene bien rimbombante, pero es un plan de desarrollo construido, economía popular, transición energética, industrialización, derechos garantizados, niños, niñas, mujeres, genera derechos en las regiones más apartadas, vincula las regiones, toda la apuesta ambiental que está detrás. Es hermosísimo ese plan de desarrollo y fue construido en el Congreso de la República, la columna vertebral de este gobierno. Listo. Concertada en un gran pacto en el Congreso de la República. Yo siento que hay un buen ambiente con toda la discusión que puede representante haber, pero este Congreso es responsable con el país. Sí, representante, ya que usted habla de un buen ambiente y también me llama la atención lo que usted mencionaba hace algunos segundos, y es sobre el trabajo que están haciendo con el pueblo y con los ciudadanos de hacerles pedagogía sobre las diferentes reformas, y en este caso lo va a preguntar sobre la reforma a la salud. Y es que, representante, eso no se ve reflejado en las denuncias que aquí diariamente recibimos de organizaciones de pacientes. Un día nos escribe un médico, otro día nos escribe un colombiano y se quejan de que ustedes definitivamente no han escuchado a la ciudadanía. Y se lo digo específicamente por la carta que radicó ayer el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, el doctor Ruber Daniel Luna Álvarez, quien aseguró que los pacientes crónicos, los pacientes que deben recibir un trasplante, no aguantan este tránsito de la reforma a la salud, que de caso en que sea aprobada tal cual está hoy, pues estos pacientes podrían literalmente morirse en ese tránsito que ustedes están proponiendo. ¿Qué le responden ustedes a los miles de pacientes que están en lista de espera y que tendrían que ser sometidos a este tipo de cirugías, y también a los pacientes crónicos? Yo le puedo responder de una manera muy general. No soy ponente, no creo que es una muy buena pregunta que hay que transmitírselo al Ministerio de Salud. Pero de lo que yo conozco de la reforma de la salud, es una reforma que plantea un proceso de transición. En ningún momento va a generar unas condiciones traumáticas o de inestabilidad para los pacientes. Sería un exabrupto que eso se contemplara, que el proceso de transición, cambiar de EPS a las gestoras de vida, o poco a poco como se vayan consolidando las CAPS, que son los centros de atención primaria, por donde va a entrar toda la ruta del sistema, etcétera. Nunca está planteado para tener un cambio que sea traumático para los pacientes, para los colombianos y colombianas. Eso en la cabeza de ningún ministro puede caber eso, ¿no? Lo que está aquí en juego es la vida de los colombianos y las colombianas, y lo que se pretende justamente en la reforma de salud es mejorar las condiciones de los procedimientos, de los mecanismos donde los pacientes puedan acudir, agilizar los trámites, la oportunidad, que haya la posibilidad de una atención más directa, más cercana, sobre todo en lugares donde no los hay. Acá hay congresistas, yo los escucho todo el tiempo,
que, por ejemplo, plantean, sobre todo en los departamentos más lejanos, que dicen que ni siquiera tienen en sus departamentos una clínica de segundo nivel. Algunos de los congresistas son ponentes de la reforma a la salud, y ellos ven con muy buenos ojos justamente que se pueda ir tramitando la consolidación institucional, infraestructura en esos departamentos. Entonces, el mensaje que yo puedo transmitirle a quien dirige la carta, no la conozco, no la he leído realmente, pues estamos en otra discusión y eso le corresponde más propiamente a los ponentes, es que el proceso va a ser de manera tranquila, con un proceso que tiene unos tiempos, 2, 3, 4 años, que lo que se va a mejorar es la oportunidad y la atención, y que más bien el mensaje del país es que este nuevo modelo de salud que se está planteando está con los estándares internacionales más altos, valorados hasta por la propia OMS, y que con la salud no se juegue, con la vida no se juega. Y por eso todo lo que haya que perfeccionar del modelo, pues bienvenido sea, y podríamos tramitarlo en la plenaria de la Cámara de Representantes. Señor presidente de la Cámara, David Racero, gracias por atendernos. Mucha suerte con poder sacar adelante su agenda y gracias por atendernos. Gracias, Julio. Feliz día.